Hola de nuevo, ya estoy aquí. En nuestro primer programa vimos algunas sugerencias de lo que necesitamos o de lo que vamos a utilizar para escribir, cómo fue la decisión de cuál es el género que vamos a utilizar. En el anterior programa yo les leí aquí eh, dos trabajos uno de una bibliotecaria y el otro posiblemente de una doctora en literatura, sobre la crítica literaria. Eh, Estos trabajos, que ya los tienen ustedes en su poder, les pedí que me buscaran 10 características que debe de tener un trabajo de, de crítica, tanto literaria como puede ser crítica académica, un ensayo o algo así. Entonces, bueno, yo les pedí ese trabajo y les dije, mmm, tomen como base los dos trabajos que tienen ahí. Yo también tomé como base esos dos trabajos y también hice la tarea. Les voy a leer y les voy a comentar esos 10 características que yo pienso que deben de tener todo trabajo de crítica, análisis, tanto literario como académico. Eh, para no ser muy largo este programa, la primera que puse y que nunca me voy a cansar de esto, lectura y comprensión. No tiene ningún sentido de que digan, ay, es que yo el libro ese lo leí en media hora. Sí, pero no entendí nada, entonces no leíste nada. Tienes que leer y comprender, entender qué es lo que leíste. Si no estás entendiendo lo que leíste, estás frito. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Sí? Hay que tomar algún curso para ver dónde está el problema de por qué no entendemos lo que leemos. Tenemos que leer, leer. No se puede hacer una crítica de una novela o de un trabajo científico sin haber leído estos trabajos. ¿Sí? Eh, Alguien me va a decir, pero ¿cómo es que voy a poder escribir yo algo así? Hay mucha gente que va y lee los resúmenes o va y lee la crítica de otros y luego va y mezcla, corta de aquí, corta de allá y corta de acullá y luego hace ahí una especie así como de monstruo del tipo del doctor Frankenstein, aquel personaje que hizo de cachos con cachos y salió aquel personaje tan terrible, terrible y entrañable a la vez, ¿verdad? Porque pues no pidió que lo trajeran a la vida. Entonces, esos monstruos no queremos ahí en una crítica, queremos tu opinión. Y para que tú tengas tu opinión, tienes que leer y entender. Bueno, esa es una de las primeras características que yo puse. En el número 2, y no tienen que ser de importancia los números en que los puse, sino que los puse según se me fueron ocurriendo, según la lectura que hice. Investigación alrededor del libro. Si ya una cosa es la lectura per se, ya, bueno, yo leo por gusto, ya, no, nada más, ¿no? Normalmente la mayoría de los libros traen en el prólogo o traen por ahí en la portada traen la biografía del autor muy cortita y con eso nos basta. Pero si nosotros vamos a hacer una crítica literaria, por ejemplo, tenemos que investigar y ver si este autor pertenece a algún tipo de escuela en donde vive, en su país, o si hay una escuela que es de tipo mundial, en la que todo el mundo está escribiendo en ese estilo, si es de ese estilo. Tenemos también que identificar si el tema que está tratando es un tema que está de moda, porque luego se ponen de moda los temas, ahorita que están los muertos vivientes y Harry Potter, y todo esto se pone así como de moda, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que hacer una investigación para situar a nuestro lector, a nuestro lector
de cómo es el autor de aquello que estamos leyendo. Entonces, ya cuando tenemos eso, ya podemos hacer una crítica más sustentable en el sentido de que, no sé si por ejemplo el escritor está desengañado de la humanidad porque su vida ha sido un asco, entendemos por qué hay ese tono de amargura en todas sus novelas. Por decir algo, no siempre es así, no siempre es así, pero yo nada más estoy tratando de darles ciertos ejemplos. Si también el autor es un autor que ama, por decir algo, la vida en el siglo XVIII europeo, bueno, seguramente por eso sitúa sus novelas en ese periodo particular, en el siglo XVIII europeo. Entonces, hay que hacer una investigación respecto a ese libro. Ahora, puede ser un libro que sea una historia contemporánea, cotidiana, y pues, tal vez no haya que hacer investigación de ese tipo. Sin embargo, sí tenemos que ver ahí si se está tratando los temas cotidianos, el feminismo, el machismo, el ambientalismo, las guerras, la estupidez humana. Díganme si no es estupidez humana, estamos viviendo una pandemia y ya estamos organizando una guerra. Si ya no sé, es estúpido, ya no sé qué cosa es estúpido. Bueno, esa fue la número 2. Investigación alrededor del libro. La número 3 yo puse observar género. Espérenme tantito porque ya saben que escribo. Observar género y estilo del autor. ¿Cuál fue el género que utilizó el autor? Y esto tendría que ver un poquito con el anterior programa. ¿Por qué creemos que el autor utilizó el género de la novela para desarrollar su tema? Ahí, claro, son temas muy subjetivos porque es nuestra opinión nada más, ¿verdad? Y yo pienso que él escribió esta novela por esto y por lo otro y por aquello. Ahora, puede ser que tú hayas leído por ahí una entrevista del autor, que no está de más leerlas, y él reconoce, bueno, pues es que hice esta novela porque me sucedió esto y esto cuando yo era un adolescente, y entonces, aunque aquí cambio la edad del personaje, es más o menos como yo me sentía en aquel entonces. Bueno, ahí tienes ya también en qué basarte para hacer una crítica. 4. ¿El título está de acuerdo con lo que estamos leyendo? Porque luego hay títulos muy bonitos y tú lees el cuento o lees la novela o lees el poema y dices tú, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el título? Ahora, no hagan lo que a mí nunca me ha gustado. Claro que cada autor es libre de hacer lo que quiera, sin título, ¿no? O poema número 7, o cosas así. Digo, no pongas nada mejor, ¿sí? Nada más que corres el riesgo que alguna vez algún editor bautice tu trabajo. Y a lo mejor te va a ir peor porque le va a poner un nombre que a ti ni siquiera te gusta, ni siquiera se te ocurrió, y ya el editor le puso su nombre. Y ya alguna vez les he dicho que prácticamente todos los títulos de los poemas de Sor Juana los puso el editor, no son de ella. Lo que es de ella es el poema. Bueno, ese fue el número 4. Vámonos por el 5. Originalidad del tema. Es decir, no del tema de lo que tú estás leyendo. No, eso no. La originalidad del tema me refiero a cómo vas a acercarte a hacer la crítica. ¿Qué es lo que vas a criticar de ese tema, de esa obra? O no exclusivamente la originalidad del tema, sino la disposición del tema, cómo lo acomodó. Y esto se refiere un poquito a lo que habíamos hablado antes del género. El género que utilizó
me parece que era el correcto. Yo siento como que debió haber usado versos y creo que le debió haber salido un gran poema con lo que hizo del cuento. Muchas veces sucede así, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos leído algo de algún autor y dices tú, ay, no, esto me parece más poema, mejor debió haber escrito un poema, ¿sí? Entonces, hacia allí me refiero yo con la originalidad del tema y la originalidad dentro de la crítica que tú vas a hacer. Si tú vas a repetir lo que ya todos los autores repitieron, ¿sí? Eso no quiere decir que ya porque algún gran autor habló elogiosamente de un escritor, tú ya no vas a hablar elogiosamente de ese autor. No, sí, tú vas a hablar elogiosamente de él, porque seguramente están hablando de una obra maestra. Y si esa es una obra maestra, bueno, trata de buscar otro enfoque distinto al que ya el primer autor que te dije había puesto, ¿sí? Hoy en día, hasta hoy en día, se sigue haciendo crítica sobre los trágicos griegos, por ejemplo. Y no me pregunten qué no se ha escrito sobre los trágicos griegos, ¿sí? Siempre se encuentra algo nuevo, les recuerdo que ya estamos en otro tiempo, mientras que eso que está ahí sucedió hace casi 2500 años, de la tragedia. Hoy en día, nuestro enfoque necesariamente será distinto cuando vemos una tragedia o cuando la escuchamos o la leemos. Bueno. 6. Si vamos a escribir ensayo o artículo, es decir, si vamos a hacer la crítica sobre esto, hay varias cosas que tenemos que juzgar. Uno, ¿qué tan exacto es lo que está diciendo en el ensayo? Aunque el ensayo yo sé que es libre, ¿sí? Pero estoy pensando en un ensayo científico. Si lo que está hablando el escritor del ensayo científico es exacto en lo que está diciendo. Si el ensayo fuera literario, bueno, ahí es más manga ancha, como vulgarmente se dice. Es decir, como es todo subjetivo, ahí podemos decir otras cosas. Lo mismo es para el artículo, ¿sí? Que esto, desde luego, hay que usar exactitud. Luego tenemos la ficción. Y aquí en la ficción volvemos a lo de la verosimilitud y a lo que si es creíble aquella historia que nos están contando. Por ejemplo, voy a poner la lectura que todos conocen, que es la de Harry Potter, aunque casi todos más bien han visto la película. Ahí suceden una serie de eventos en los que alguien saca una varita mágica y desaparece esto, o el otro vuela, o todo eso no es cierto. Todos somos hombres y mujeres de este siglo y sabemos que eso no es cierto. Sin embargo, dentro del contexto en el que está contada esa novela de Harry Potter, estas cosas son creíbles, si las podemos creer dentro de ese contexto. A eso me refiero, a que lo que estamos contando sea creíble. Bueno, vamos a ver un poquito más sobre la verosimilitud en el Manual de Creación Literaria. Estoy ya por las 7. ¿Qué tan bueno es nuestro vocabulario? ¿Recuerdan que alguna vez les platiqué que hay ciertos verbos como estar, correr, hablar, respirar, que son verbos que todos sabemos su significado? Bueno, hay que tratar de no usar tanto estos verbos tan comunes y empezar a enriquecer nuestra forma de expresarnos y decirlos de otra manera. Muchas veces inclusive lo podemos decir con un lenguaje
figurado, un lenguaje literario, un lenguaje tal vez con adjetivos, o con un epítome, en fin, con distintas formas que no sea lo elemental. ¿Sí? Juan corre por la calle. Bueno, ¿cómo podríamos decir Juan corre por la calle de otra manera, ahora sí ya más literaria, más, no más rebuscada, no más rebuscada, pero sí que se note que ya nosotros tenemos una riqueza de vocabulario y que tenemos el recurso de utilizar tiempos de verbos, adjetivos, adverbios, metáforas, etcétera, etcétera, para enriquecer esos textos de los que estamos hablando. Recuerden que estamos hablando sobre la crítica de lo que ya está escrito. No es de nosotros lo que estamos... ¿Es el texto o el poema aburrido? Yo como crítico tengo que dar mi opinión. Tal vez, no sé, 50,000 críticos antes que tú encontraron que ese texto era divertidísimo, interesantísimo, etcétera, etcétera. Pero tú lo lees y dices, esto es un ladrillo. ¿Cómo pueden soportarlo? ¿Sí? No te unas al coro. Si estás de acuerdo con el coro, está bien, no hay problema. Nada más que trata de ser un poquito distinto de tu enfoque de todo el coro, de lo que dijo el coro. A ver, tú di algo original. ¿Recuerdan lo que les dije? Originalidad del tema. Di algo distinto que me haga querer leer tu crítica. Bueno. 8. ¿Nos deja satisfecho el final? Tanto de un ensayo como de un cuento, de una novela, de lo que sea. El cierre de un artículo nos dejó satisfechos, o creemos que cerró ya violentamente y ya puso ahí y aquí ya se terminó, adiós. ¿Sí? Hay que ver muchas veces, por ejemplo, una novela policíaca, no sé, en el 99.99% de las novelas policíacas o de suspenso o góticas, en el último capítulo se resuelve todo. ¿Sí? Pero esa es en la novela policíaca. Pero hay otras novelas policíacas que no necesariamente tienen que terminar así. Pueden terminar dejando lo que se llama un final abierto. Pero este final abierto en el que nosotros decimos, ay, bueno, ¿y ahora qué va a ser el personaje? Bueno, en esa pregunta que nos estamos haciendo, tal vez esa fue la razón por la que el autor dejó abierto ese final. ¿Cómo creemos que si esa novela hubiera continuado, cómo se hubiera desarrollado ese personaje? Hay novelas que yo he leído que claro que me gustaría ver cómo hubiera terminado ese personaje. Sin embargo, el autor lo deja abierto para tu imaginación. ¿Cómo piensas tú que habría continuado la vida cotidiana? ¿Sí? Recuerden, es un personaje, es una ficción, pero el autor decide que ya no nos cuenta más y sin embargo ahí sí, efectivamente es un final, porque ya prácticamente todo lo que había sucedido acá de alguna manera o se resolvió o ya quedó en otro plano. Entonces eso también es importante si tiene un buen final. 9. Ok. Cuando estamos haciendo una crítica, muchas veces leemos obras que son ciertamente complejas, muy complejas. Hay otras que se leen con relativa facilidad, pero mi consejo es que, aunque hayan entendido a la primera, vuelvan a leer esa obra antes de hacer su primer borrador. ¿Qué cosa es un borrador? Un borrador es aquel texto que tú vas a escribir sin preocuparte mucho por la forma como estás escribiendo las oraciones, si escribiste bien los tiempos, si escribiste bien el nombre de algún
autor o de algún país. Eso ya después lo verás cuando estés en la corrección del borrador. ¿Sí? Pero ahorita vas a leer otra vez. Recuerden que cuando son textos muy difíciles o aún textos muy sencillos, mi consejo ha sido que tengan un cuadernito aquí y estén apuntando ciertos, por ejemplo, a la página 127, creo de esto y lo otro y aquello, no me gustó la atmósfera, se contradice con lo que dice 10 páginas antes, donde se supone que aquello era sombrío y resulta que aquí hay mucha luz y por qué está esto aquí. Tú lo apuntas. Y al final de una novela extensa tendrás como 50, 60 notas. ¿Qué quiere decir? ¿Que esas 50, 60 notas las vas a meter en tu crítica? No. Pero ya tienes un catálogo, ya tienes un resumen de lo que aquella novela te provocó. Y tú, entonces, ahora que ya tienes este resumen medio, tú vas a decir, bueno, voy a basar mi crítica en este enfoque, porque creo que aquí hay un error donde él comete esto y se lo puedo señalar además. ¿Mm? Bueno, hay que releer y releer. Muy pocas veces una novela, sobre todo, a la primera le entendemos todo. Muchas veces, inclusive, yo lo he descubierto, cuando hay un trabajo literario muy fino, de descripciones y demás, muchos lectores se saltan esa parte, se la saltan de plano. ¿Sí? Entonces, tú como crítico literario no te puedes saltar nada, tienes que leer todo. ¿Sí? Si no te gustó esas descripciones, porque dices, ay, es que son larguísimas, ya me quería yo dar un tiro, lo vas a poner en tu crítica, es tu derecho. Ahí puede ser todo lo subjetivo que quieras. A mí me pudo haber gustado esa parte donde hace las descripciones, pero a ti te puede no haber gustado. Bueno, y estoy en la última parte, y la última parte es la muy importante, nuestra opinión. Cómo nos cuesta trabajo opinar. Hay que opinar, es decir, me gustó, ¿por qué? No me gustó, ¿por qué? Ya tenemos todos los elementos para sustentar o nuestro elogio o nuestra crítica adversa a cualquier tipo de texto. Empecemos con, no sé, una crítica muy corta, tal vez una cuartilla y media. Pero verán que poquito a poco, si ustedes realmente van a ser críticos literarios, ya sea de academia o de literatura, poquito a poco le van a agarrar el gusto y cada vez van a ser un poquito más extensos sus textos de crítica, hasta que van a encontrar el tamaño adecuado para sus opiniones. Recuerden que ya la opinión es subjetiva, pero el que sea subjetiva no nos da derecho a estar hablando, porque fulano me cae gordo, todo lo que hizo es malo. No, bueno, sí es malo, pero ¿por qué? Y ahí van a descubrir tus lectores que tú estás hablando por venganza o estás hablando por odio y no como un profesional, que es lo que esperan de ti. Una crítica profesional, de alguien que sabe leer, que entiende y que nos va a señalar ciertos errores, ciertos defectos y, ¿por qué no?, también las virtudes de aquel texto. Entonces, no se les olvide, den su opinión, revisen sus borradores. Recuerden, el borrador es la primera parte de todo este proceso. Escribes todas, lo que salga, ¿verdad? Si escribiste vaca con B de burro, no importa, tú escribe y echa todo. ¿Va? Léelo. Ya lo leíste, no, esto lo voy a quitar, esto lo voy a modificar.
y haces otro borrador, el segundo borrador, vuelves a leer y dices, no, es que creo que puedo cortar, esto me repito, voy a quitarlo, y este párrafo que creo que va mejor acá, y tercer borrador, ¿por qué no? Y vuelves a leer y dices, bueno, esto ya casi está completo, ¿qué es lo que le falta aquí? A ver, es que el título no va de acuerdo al enfoque que estoy haciendo acá en la crítica. Entonces tal vez cambias esto y no, lees otra vez, ya, vamos a decir, ya no es un cuarto borrador, pero es una cuarta lectura, y dices, bueno, ya está mejor, pero aquí hay algo que no me gusta. Estoy usando demasiados peros, o estoy usando demasiados o demasiados o demasiadas palabras en va, ¿sí? O sion. Ojo con el sonido. También el sonido es importante en nuestra literatura. Es una obra integral, completa. Y si ustedes siguen normalmente estos pasos que yo puse, verán cómo pueden y van a lograr tener una crítica muy atractiva. Yo espero que estos 10 puntos que yo puse aquí, algunos de ellos coincidan con los que ustedes pusieron. No olviden enviármelos, esos me los tienen que enviar para que yo pueda calificarlos. Tienen que poner 10 características de la crítica, ya sea literaria o académica o lo que sea, basándose en los textos que yo les proporcioné. Bueno, yo por hoy me despido. Si tienen alguna pregunta, ya siempre se los he dicho, háganmela saber y nos vemos hasta la próxima.